Hola amigos, mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como Señor Tutor, y hemos de resolver este problema de la ley de Coulomb. Nos dicen, una esferita de masa m y carga q, que está suspendida de un hilo de longitud L, gira alrededor de una carga inmóvil, como se muestra en la figura. Si alfa es el ángulo que forma la dirección del hilo con la vertical, determine la velocidad angular con la cual la esfera gira uniformemente y la tensión en el hilo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ojo, la carga que está en el medio está inmóvil, está estática. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre la carga naranja, la cual se está moviendo. Entonces, si yo hago el diagrama de cuerpo libre sobre esa carga, nos quedaría, atención, vamos a usar otro color aquí, este color, ahí está. Bien, nos queda entonces, pues hacia abajo el peso de esa partícula. Tenemos la tensión que se va a lo largo del cable, T, pero pasa algo. Hay una fuerza que va hacia la derecha, que es la fuerza de repulsión que ejerce la carga verde sobre la carga naranja, porque son de igual magnitud y igual signo. Entonces, sería una fuerza F que va hacia la derecha. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, tiene que ser igual a 0, porque en el eje Y están en equilibrio, no se están moviendo. Bien, entonces, ¿a quién tengo en el eje Y? Pues, tensión en el eje Y, ojo, esta es la tensión, la componente en Y va a ser esta, y como este es el ángulo alfa, entonces T de Y va a ser T por el coseno de alfa, porque es el más cercano al ángulo. Y es positivo porque va hacia arriba. Bien, entonces, recordemos eso, mira. T va hacia acá. T de X va hacia la izquierda y T de Y va hacia arriba. Entonces, el ángulo alfa es este. Entonces, T de Y va a ser T por coseno de alfa, porque es el lado más cercano, bueno, el lado del triángulo más cercano al ángulo. Bien, entonces, tenemos entonces T de Y que va a ser T por coseno de alfa. Y esto va a ser igual a mg. Bien, porque va hacia abajo. Entonces T es igual a mg por coseno de alfa. Mire que apliqué simplemente ley de Newton aquí. Muy simple. Ahí está. Eso es T. Ahora, como conozco a T, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Esto es muy importante. La sumatoria de fuerzas en el eje X no va a ser igual a 0. Va a ser igual a la masa por la aceleración radial, que es alfa. Va a ser la masa por la aceleración radial. ¿Por qué? Porque tenemos que esa partícula está dando vueltas. Se mueve de forma circular. Entonces, tengo una aceleración que va hacia el centro de ese círculo. Entonces, sería la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, ojo, con aceleración va hacia adentro. O sea, hacia acá va la aceleración centrípeta o radial, alfa. Entonces, todo lo que haya en esa dirección va a ser positivo. Entonces, en este caso, al sumar las fuerzas en el eje X tenemos F que va hacia afuera. Eso va a ser negativo, sería menos F. Y la tensión en el eje X va hacia la izquierda. Entonces, T de X va a ser positivo, porque se mueve en la misma dirección de la aceleración radial. Sería más T de X, que es T por seno de alfa. Y esto igual a M por alfa. Pero ojo, vamos aquí, voy a colocar aceleración radial. Y acá aceleración radial para diferenciarlos. Ya listo. Entonces, nos va a quedar, ¿quién es F? Pues la fuerza dada por la ley de Coulomb entre ambas cargas, que va a ser K por Q cuadrado, porque ambas cargas son iguales, sobre R cuadrado. Pues la distancia que hay entre ambas es esta, y es L por seno de alfa al cuadrado. Entonces L cuadrado, seno cuadrado de alfa. Bien, entonces, más T por seno, pero te dijimos que era M por G sobre coseno, esto por seno, igual a la masa por la aceleración radial. Pero sabemos algo. Sabemos, esto es algo muy importante, que seno sobre coseno, ¿quién es? Es tangente. Nos queda entonces M por G por tangente de alfa menos K por Q cuadrado sobre L cuadrado
seno cuadrado de alfa. Y esto igual a la masa por la aceleración radial, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Pues lo que vamos a hacer es multiplicar toda la expresión pues por el mismo término. Pero antes de hacer eso, fíjate en lo siguiente. La aceleración radial se define como la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio de movimiento r. Bien, y pues sabemos que ese radio nos dio a nosotros L por seno. Entonces, esa va a ser la aceleración radial. Va a ser W cuadrado por L por seno de alfa. Entonces nos quedaría M por G por tangente de alfa menos K por Q cuadrado sobre L cuadrado seno cuadrado de alfa. Que dice cuadrado mejor. Es igual a la masa de la partícula por la aceleración real, que va a ser W cuadrado por L por seno de alfa. Bien. Y fíjate que me piden en la velocidad angular W, no la aceleración radial. Ahí me confundí. Entonces listo, tenemos eso que está ahí. Me piden a mí W. Hay que despejar a W, que es la velocidad angular. Bien, entonces, pero ¿cómo la buscamos en este caso? Vamos allá a despejar. Para poder despejar eso, mira lo que voy a hacer yo. Pues voy a dividir toda la expresión por M, L seno de alfa. O sea, paso eso a dividir. Nos queda entonces que W cuadrado es igual a mg por tangente de alfa. Y eso lo divido entre ml seno de alfa menos K por Q cuadrado sobre L cuadrado seno cuadrado de alfa. Aquí pongo ml seno de alfa. Entonces W va a ser igual a, bueno, W cuadrado va a ser igual, se cancela estas M y también se cancela, perdón, un seno de la tangente con un seno que está acá abajo, porque sabemos que tangente es seno sobre coseno. Si yo divido esto entre seno, se cancela, te queda 1 sobre coseno. En fin, te queda 1 sobre coseno de alfa. Se te queda G sobre L coseno de alfa abajo. Menos K por Q cuadrado sobre L al cubo. Bueno, vamos a colocar mejor M por L al cubo por seno al cubo de alfa. Bien, y listo. Entonces, ¿quién sería W? Ahora sí, W, que es la velocidad angular de esa partícula, va a ser la raíz cuadrada de toda esa expresión. G, L por coseno de alfa, menos K por Q cuadrado, sobre M, L al cubo, seno al cubo de alfa. Y ya, esa va a ser la expresión que representa la velocidad angular de esa partícula. ¿Y por qué sé que determiné el problema? Pues muy sencillo, porque dejé la respuesta en función de lo que tenía. Tenía la longitud, tenía la masa, tenía la carga y tenía el ángulo alfa. Tenía todo. Como tenía todo, simplemente ahí me quedó la respuesta en función de todo lo que tenía. Y ya. Entonces esa va a ser la velocidad angular con respecto a las variables que me están dando a mí en el problema. Entonces, pues chicos, espero hayan entendido. Espero les haya gustado mucho el video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.